Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca del tema de la intercesión de los santos. ¿Es válido como Iglesia de Cristo elevar plegarias a los muertos para que ellos intercedan ante el Padre y que el Padre responda a través de ellos? ¿Hay algún sustento bíblico para esta práctica? Quédese con nosotros y analizaremos este interesante tema. Existen personas que pretenden justificar su devoción a la intercesión de algún santo, como por ejemplo San Jorge, del que se dice que asesinó a un dragón, afirmando que San Jorge puede escuchar las peticiones de sus miles de fieles en todo lugar y al mismo tiempo. Pero ¿eso fue enseñado por Jesús y sus apóstoles? Empezaremos analizando cómo es que Dios escucha nuestras oraciones. En Daniel 10:12 podemos ver que cuando oramos, Dios está presente. Cuando un católico le pide intercesión a San Jorge está presente. ¿Cómo es posible que Dios esté presente en el momento en que nosotros oramos? Esto se debe a que Dios es el único ser descrito en la Escritura que posee la divina característica de la omnipresencia. Esto significa estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios está presente cuando un hombre se encuentra en la luna o en un submarino a gran profundidad, pues no existe un lugar donde podamos escondernos de su presencia. Lo dice Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Es increíble que muchos piensen que al morir hay personas que serán capaces de ser iguales a Dios en la divina característica de estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo es entonces que un santo muerto podría escuchar las plegarias de sus miles de fieles en todo lugar al mismo tiempo? Si solo Dios puede estar presente cuando sus hijos le oran en todo lugar al mismo tiempo. Es aquí donde, al no encontrar evidencia clara en la Biblia, comienzan las especulaciones. Y como resultado, los apologetas católicos recurren a apelar a la común unión de Cristo con su iglesia. Hablando de la iglesia triunfante que supuestamente se encuentra en el cielo, la iglesia militante que se encuentra en la tierra y la iglesia que supuestamente está en el purgatorio, afirmando que al estar unidos a Cristo los santos pueden escuchar nuestras plegarias. Pero analicemos un poco el tema. Es cierto que la Biblia enseña en Romanos 8:38 al 39 lo siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquí la Escritura está hablando del amor de Cristo por nosotros. Nada nos puede separar de su amor. Eso es comprensible, pero esto no implica que ahora los que ya murieron puedan escuchar las plegarias de sus fieles en todo lugar al mismo tiempo. La palabra de Dios compara la unión de Cristo con su iglesia como la unión de un esposo con su esposa. Ahora bien, al ser un matrimonio, los esposos son una sola carne, pero ¿eso implica que ahora son iguales? ¿Eso implica que ahora comparten las mismas características y habilidades? ¿Eso suena razonable? Para empezar, las bodas del Cordero con su iglesia se llevarán a cabo después de la segunda venida de Cristo, y eso no ha pasado aún. Pero en fin, Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿De qué forma eso implica que la esposa del Cordero será igual a Dios? Pondré un ejemplo un poco ridículo, una suposición. Vayamos a pensar que Michael Jordan y su esposa en los 90s eran una sola carne. Tenían la comunión más grande que una persona puede tener con otra, eran una sola carne. ¿Eso implicaba que la esposa de Michael Jordan podría saltar desde la línea de tiros libres y retacar la pelota? Claro que no. Al ser una sola carne y estar en la comunión de un esposo con una esposa, eso no conlleva al hecho de que compartan los mismos talentos y habilidades. Lo mismo pasa con Dios y su iglesia. El grande siempre será Dios.
Nunca seremos iguales a Él. Nunca seremos omnipresentes. Nunca seremos omniscientes y nunca seremos omnipotentes. Esas son características de divinidad exclusivas de Dios. Esto, mis queridos hermanos, es una falacia de extrapolación injustificada, pues pretende tomar a dos sujetos completamente diferentes y aplicarles el mismo criterio, en este caso la omnipresencia, y lo hace de manera injustificada porque en la Biblia no encontraremos nada que sugiera dicha afirmación. Ni Jesús ni sus apóstoles lo enseñaron, que al morir los santos muertos podrían escuchar las plegarias de sus miles de fieles en todo lugar al mismo tiempo. Ningún apóstol sugirió tal aberración doctrinal. ¿Pero qué enseñaban los apóstoles entonces? Pablo enseñaba lo siguiente. Vayamos a Filipenses 1, versículo 21 en adelante. Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de largarme y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Pablo se encontraba en un dilema. No sabía qué escoger. Elegir una opción significaba perder la otra. No podía tener las dos cosas. Él afirmaba, de la muerte saco provecho. Esta palabra habla de un provecho personal. Saco provecho. No decía, de mi muerte sacan provecho. El provecho era solo para Pablo. También Pablo enseña, mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Si muere, su trabajo ya no daría frutos. Ahora, ¿cómo se define la palabra fruto? El significado de fruto es, en sentido figurado, el resultado obtenido, el fruto de las acciones. Interceder es un verbo, es una acción, y por lo tanto, esto afirma que mientras él estaba en su cuerpo, su trabajo obtenía resultados, su intercesión obtenía respuesta, cosa que al no estar en su cuerpo ya no podría tener, ya no tendría fruto de su trabajo por la iglesia. Ahora vayamos a Apocalipsis 22:3 y nos dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. A ver. Aquí menciona que hasta después de la segunda venida de Cristo, la iglesia verá su rostro. Pues no que la iglesia triunfante se encuentra con Dios ofreciendo las plegarias de sus fieles. La Biblia enseña que aún hasta el día de hoy los santos muertos no han visto el rostro de Dios. Pablo nos enseña que Cristo fue primicia de los que resucitaron y ascendieron a los cielos. También nos enseña hasta en qué momento los muertos en Cristo serán resucitados y ascenderán al cielo para por fin encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, y eso será hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y la palabra de Dios nos dice, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Biblia latinoamericana. ¿Cuándo será el encuentro en las nubes con nuestro Señor? ¿No que los muertos en Cristo se encuentran con nuestro Señor intercediendo por nosotros? Aquí 1 Tesalonicenses 4 dice que el encuentro con nuestro Señor será hasta la segunda venida. Esta porción no enseña que se llevará a cabo al momento de morir. Los santos muertos podrán escuchar las plegarias de sus millones de fieles y podrán ofrecerle sus plegarias a Dios. Ya vimos que ellos no han visto el rostro de Dios todavía. Ya vimos que su encuentro con Cristo, nuestro encuentro con Cristo, será hasta la segunda venida. Muchas veces he escuchado el argumento basado en Apocalipsis 8, 3 y 4, en el que dice, otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono,
y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. ¿Qué les puedo decir de estos argumentos acerca de las oraciones de Apocalipsis? Pues que este argumento es una falacia de generalización apresurada, pues las oraciones mencionadas de Apocalipsis son precedidas por la liberación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ellos son liberados antes de que estas oraciones sean ofrecidas. Estas oraciones son ofrecidas después de la apertura de los 7 sellos. Estas oraciones son entregadas después de un silencio de media hora en el cielo y de catástrofes del tiempo del fin. Esta porción de la Escritura no habla de un día común en el reino de los cielos, sino de eventos únicos e irrepetibles en la historia. Pero la Iglesia Católica trata de generalizar este evento, queriéndonos vender la idea de que estos sucesos se llevan a cabo a cada minuto desde hace 2000 años. La Biblia es muy enfática al negar la posibilidad de una intercesión de los santos muertos por los vivos. Veamos un ejemplo de ello en Jeremías 15:1, que dice: Y me dijo Yahvé, aunque Moisés y Samuel vinieran en persona a rogar por este pueblo, mi corazón no se compadecería de él. Échalos de mi presencia, que se vayan lejos. Biblia latinoamericana. Esta porción de la Escritura habla de una suposición. Es como decir: esa casa vale 1,5 millones de pesos y yo solo tengo medio millón de pesos. Aunque tuviera 1 millón de pesos, no me alcanzaría. Esta expresión no afirma que tenemos 1 millón de pesos. Aunque tuviera 1 millón, es una suposición de que ni aún así nos alcanzaría para comprar la casa. Por tanto, cuando dice la Escritura, aunque Moisés y Samuel vinieran, también es una suposición. Esto no quiere decir que en realidad estén ahí. Por tanto, esta Escritura demuestra que aunque los mejores intercesores de la Escritura, fuera de Jesucristo, pudieran realizar plegarias de intercesión por nuestros problemas, Dios no cambiaría de parecer. La intercesión de estos otrora grandes intercesores tendría una efectividad del 0%, por lo que sería inútil pedir su intercesión. Pues como dice Pablo, solo mientras estaban en su cuerpo, su trabajo daba frutos. Pero este no es nuestro caso, gracias a Dios. Nosotros estamos en nuestro cuerpo, nosotros estamos vivos. Y la palabra de Dios dice en Mateo 18:19: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por cierto, hablando de Samuel, nadie puede negar que él califica como un hombre santo. El rey Saúl sabía lo buen intercesor que Samuel fue para el pueblo, y angustiado al no escuchar la voz de Dios, busca la manera de pedir su ayuda, la ayuda de Samuel, consultando a una medium de Endor. Pero déjenme les explico que para el pueblo de Dios estaba prohibido hablar con los espíritus de los muertos. En el caso de Pedro y Tabita, Pedro se dirige al cuerpo de Tabita, no a su espíritu. Y Dios es el que la resucita, no Pedro. Pero bueno, eso es otra historia. Así que regresemos a Saúl buscando pedir ayuda al espíritu del profeta Samuel. Esto califica como pedir intercesión a un santo muerto, ¿no les parece? Pero lejos de tener una buena respuesta, Saúl paga con su vida el pecado de pedir ayuda al espíritu de un santo muerto. Y junto con él, toda su familia también es castigada y asesinada. La Biblia es muy clara. En Isaías 8:19 nos dice: ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Job 5:1 dice: Ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? En este mismo capítulo, en Job 5:8 dice: Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Job nos dice que bueno, si nosotros hablamos a los santos, ¿habrá quien nos responda? Job 5:8 dice: Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Y eso es lo que hacemos los cristianos evangélicos. El único intercesor que se encuentra en los cielos mencionado en la Escritura es Jesucristo mismo, como lo enseña Hebreos 7:25, que nos dice: Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por medio suyo se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Biblia latinoamericana. Romanos 8:34 dice:
¿quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Biblia latinoamericana. No hay mejor intercesor que Cristo. Es el único intercesor descrito en las Sagradas Escrituras. No hay mejor oración que la que Cristo nos enseñó en Lucas 11, donde lo primero que se nos enseña es que debemos dirigir nuestras oraciones al Padre y en el nombre de Jesús, como le enseña Juan 14:13. Esta forma de orar está garantizada por Cristo mismo. El estar unidos con Cristo jamás nos hará semejantes a Él, de la misma manera que un matrimonio, al ser una sola carne, no significa que la esposa será igual al esposo, sino que será un vaso frágil, diferente al esposo. El esposo no es un vaso frágil. La común unión no implica que seremos iguales a Dios en sus características de divinidad. Solo escuchen lo que acabo de decir, suena hasta blasfemo. En cuanto a que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, tendremos que ir al original en griego donde dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La palabra utilizada se traduce como a la vista de, por lo que la traducción precisa sería hay gozo a la vista de los ángeles. Esta misma palabra se vuelve a utilizar en Lucas 16:15, que dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os juntáis a vosotros mismos delante de los hombres. La traducción correcta sería a la vista de los hombres, mas Dios convence vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La misma palabra se ocupa en Lucas 23:14, donde dice: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que lo acusáis. Entonces aquí en estos 3 versículos la palabra se traduce como delante, pero la palabra en el griego original es a la vista de. Entonces el versículo en el que dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios, realmente diría hay gozo a la vista de los ángeles de Dios. Pero ¿y cómo que hay gozo a la vista de los ángeles de Dios? Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hay gozo delante de los ángeles. No dice que los ángeles se gozan y se enteran de lo que pasa en la tierra. La Escritura dice que hay gozo a la vista de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y la Biblia es específica en cuanto a qué es lo que está a la vista de los ángeles al decir: ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El gozo está en el rostro de nuestro Padre, que sí lo ve todo, que sí se da cuenta cuando un pecador se arrepiente. Espero y este video haya sido educativo para alguien, y sigue en pie nuestra invitación a elevar nuestras plegarias de la misma manera que lo hicieron todos los grandes hombres de la Escritura, teniendo como único destinatario a nuestro grande, santo y omnipresente Dios. Espero sus comentarios, mis queridos hermanos. Sé que muchos estarán en contra de la perspectiva bíblica que nosotros estamos exponiendo el día de hoy. Así es que, para aquellos que quieran debatir, les pregunto: ¿existe mejor intercesor que Cristo? La Biblia solamente menciona a Jesucristo. ¿Existe mejor manera de orar que pedirle directamente al Padre, como nos enseñó Jesús, en el nombre de Cristo? Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima.